Tienes el uso de la palabra. Con este dispositivo tienes dos facultades. Mueves las láminas y si alguien se porta mal, aprietas el botón rojo y ¡boom! Así es que cuidado. Perfecto. Ya está. No sé. ¿Me pueden Una prestar pregunta, un ¿nos micrófono? pueden poner las... Ya van a activar las pantallas aquí, ¿verdad? Mientras tanto, ¿me prestan un micrófono inalámbrico? También De las quizás. preguntas. Lo apuntas para allá. Sí, pero no habrá, o sea, no se podrá ver aquí. Yo Ya, pensé, sí. sí, ahí viene, ahí viene. Es que no estamos viendo aquí en las Sí, una pantallas disculpa. las imágenes. Danos un momentito. No se preocupen, nos vamos a divertir, vamos a hablar bien de estos temas de las prácticas, es importante. Vamos a ver si ya está. Les tenía una anécdota para contarla al final, pero mientras nos arreglan este asuntito, nos prestan un micrófono, nos prestan las pantallas, les quería contar que hace poco estuve de moderador igual en esta misma situación con un grupo de maestros en México en una sesión que, ¿qué creen? Se llamaba Buenas Prácticas. Y uno de los maestros presentó, un maestro de matemáticas, vino y presentó un proyecto. Pues les dejo la historia aquí. No, todavía Vamos no. hasta el final porque va a hablar. Síguele porque no estamos viendo las pantallas. No sé bueno. si eso vaya a ser Pero no, posible. es que lo decía para que te muevas allá y de la esquina ves. De acuerdo. Cerramos la historia al final. Suspenso, no se pongan nerviosos. A algunos les empiezan a salir ronchitas en la piel, tranquilos, no se preocupen. Vamos a salir muy bien. Si quieres, Karen, puedes presentar de pie desde allá. ¿Mandé? Ahí, sí, desde allá y Sí, quizá, ¿verdad? lo vas viendo. Mira, en todas las sesiones han funcionado muy bien las pantallas, pero hoy es mundial. Bueno, no. Es el día del fútbol, están Día las mundial. pantallas. Déjenme decirles, mientras tanto, que les damos un gran agradecimiento a don José María Antón, director o secretario ejecutivo de Virtual Educa, a la Organización de los Estados Americanos, a la Cumbre Iberoamericana o a la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y al Gobierno del Perú, no solamente por ser los artífices de este gran evento que nos reúne a todos, sino porque además ahora mismo están transmitiendo en vivo y en directo a través del canal de la OEA esta sesión a entre 23 y 37 países. De manera que hay muchísimas personas viendo nuestra transmisión. Así que les agradecemos a todos que hayan permitido que sus portales estén dirigidos hoy a transmitir esta sesión. Adelante, Karen. Germán, muchísimas gracias. Pues un placer estar con los tres colegas de panel, con este coordinador de lujo, y muchísimas gracias a Virtual Educa por esta invitación y sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros en esta mañana tan especial. Bueno, yo lo que les quiero platicar brevemente es, o realmente quiero tratar de responder con mi presentación a una pregunta. ¿Por qué a una editorial llamada Cengage Learning, que se dedica a hacer libros de texto, básicamente para bachillerato, para universidad, se quiere transformar o se está transformando en una empresa académica para crear soluciones de aprendizaje que nosotros llamamos de alto valor para los estudiantes, para los docentes,
para las instituciones. ¿Por qué, si queremos hacer esto, estamos creando un área de valor educativo para América Latina, que es la que me honro en presidir? Y la idea sería que a lo largo de estos 15 minutitos que tengo los pueda convencer de que es una buena práctica. ¿Por qué esto podríamos decir que es una buena práctica? El crear un área de valor educativo que se dedique a hablar sobre innovación y evaluación en un contexto cambiante de la educación por el influjo de las TICs, que ciertamente es el tema de esta y todas las reuniones Virtual Educa. Y bueno, un comentario antes de comenzar, decirles cuál es mi punto de partida. Siempre que hablamos de buenas prácticas, como decía Germán, yo creo que está más cómodo sentarme. Siempre que hablamos de buenas prácticas, pensamos en que la pregunta es, ¿por qué vamos a decir que estamos hablando de una buena práctica? ¿Cómo vamos a definir, con qué criterio vamos a decir que la nuestra es una buena práctica? Estoy segura que ustedes, al igual que yo, han estado en muchas de estas presentaciones en donde se comparten las buenas prácticas y bueno, yo aquí lo que traté de poner en la lámina es decir, hay 3 retos. Tenemos que definirlas, tenemos que describirlas, tenemos que sistematizarlas para poder compartirlas. Y tratamos de hacer este ejercicio tratando de ganar objetividad y diciendo la mía, realmente yo les voy a comprobar que es una buena práctica. Y bueno, lo que yo les quiero decir esta mañana es que voy a tratar de hacer lo contrario, decir, sí, voy a definirla, describirla y sistematizar esta buena práctica, pero básicamente mi punto de vista va a ser mucho más subjetivo que objetivo. No voy a tratar de comprobarles que es una buena práctica, quiero tratar de que ustedes piensen, evalúen si así lo es. Parto de 2 puntos fundamentales, de 2 objetivos. Esta buena práctica, creo que a mí, el haber creado, estar en proceso de crear esta área de valor educativo en Cengage Learning, me ha ampliado la visión sobre el panorama educativo en nuestros países, en el mundo. Por eso creo que es importante compartirles esta buena práctica y a mí también me ha cambiado mi manera de pensar y de involucrarme en la educación, este cambio de visión. Y esperaría que ustedes me pudieran compartir al final y decir, bueno, pues nosotros sentimos algo similar. ¿Por qué hablo de cambiar la visión? Si ustedes ven en esta gráfica, lo que trato de representar es este punto de vista subjetivo desde el cual yo partí para organizar el área de valor educativo en Cengage Learning, en donde me dijeron, a ver, organízate un área que, como decía Germán, se llame valor educativo, una traducción del inglés de learning outcomes, o sea, impacto en el aprendizaje de las soluciones creadas, desarrolladas por la empresa. Nos dijeron, a ver, haznos un mapa de a dónde estamos parados en el mundo de la educación y dinos cómo nos vas a vincular con las distintas partes de ese mundo. Y estos 3 círculos, estas 3 bolas que ustedes ven ahí, identifican un poco cómo yo vi el mundo educativo, que se puede ver dividido en ámbitos, en tipos de instituciones, se puede dividir, como todos sabemos aquí, de muchas maneras, y ciertamente de una empresa, una división adicional, es que son segmentos de mercado. Pero básicamente estamos hablando de que hay una educación formal, pública, privada, hay una mezcla en algunos países, estos colegios charter, como se les llama, y dentro de esto varios
niveles y modalidades. Hay una parte en donde tenemos a las empresas y a editoriales, empresas que se dedican a dar insumos, que no leo, ni veo aquí ni veo allá, pero empresas que se dedican, que son proveedoras de TI, editoriales, empresas académicas y, por otra parte, centros de estudio, de aprendizaje, como los museos, los archivos, las bibliotecas, el mismo Internet. Finalmente, todo un ámbito nuevo que se llama el eduentretenimiento, en donde en la parte derecha ustedes ven cosas como Disney, por ejemplo, que son más de entretenimiento, pero cosas como una división educativa de los museos Smithsonian, que son para entretenimiento, pero que pretenden tener cada vez mayor contenido educativo. Este es el mundo de la educación, esta es la visión de la educación de la que partí para crear esta buena práctica que les estoy compartiendo el día de hoy, y la idea era, a partir de esta área, crear puentes, facilitarle a la empresa, a Cengage Learning, que pudiera crear puentes entre estos distintos ámbitos educativos. ¿Por qué? Porque entre las tres bolas, ven ustedes los puntitos que hay en estos círculos, hay comunicación interna y hay comunicación entre las bolas. Por ejemplo, la educación formal, como ustedes ven, ahí hay una flecha entre educación formal y eduentretenimiento. Cada vez más la educación formal quiere tener una educación, como sabemos, lúdica, inquisitiva. Cada vez más hay relación, o queremos que haya una relación virtuosa entre la educación formal y los archivos, las bibliotecas. Cada vez más las empresas académicas quieren ligarse a la educación formal, pero también a los ámbitos en donde hay experiencias de libre aprendizaje o educación informal, y hacerlo impulsando aprendizajes nuevamente lúdicos, entretenidos, inquisitivos. Bueno, habiendo partido de esta visión del mundo educativo y de esta visión que además no es estática, es decir, es una visión diferente a la que solemos tener en nuestros sistemas educativos en América Latina. ¿Por qué? Porque vemos la parte pública, que es enorme, y casi no nos fijamos en el resto. Hoy en día muchos de los cambios, muchas de las innovaciones están viniendo de las otras dos bolas de estas tres que les presenté. ¿De qué agarrarnos en este mundo de las tres bolas, en este mundo de la educación, en esta infraestructura educativa de los países, si todo está cambiando tan rápido en el contexto del impulso, crecimiento, expansión exponencial del uso de las TICs en la educación? Creo que hay dos conversaciones que nos pueden guiar en estas aguas movidas: la de la innovación y la de la evaluación. Respecto a la de la innovación, muy rápidamente, todos hemos escuchado las distintas formas nuevas de aprender de las que estamos hablando. ¿Qué tipo de aprendizajes? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Ven ustedes ahí las opciones, como les decía: aprendizajes inquisitivos, experienciales, autónomos, basados en proyectos, centrados en esto que en Estados Unidos se llama STEM, o sea, con énfasis en ciencia, tecnología y matemáticas. Hablamos de nuevas alfabetizaciones, hablamos de un aprendizaje en entornos enriquecidos. ¿Qué quiere decir? Traer el mundo al aula, tener la tecnología en el aula a nuestra disposición para emular
experiencias multisensoriales, multidimensionales, como las que tenemos en el mundo real, y acompañado de guías, mentores, facilitadores, ya no el profesor tradicional. Entonces tenemos todas estas cosas nuevas, estas propuestas nuevas, estos modelos nuevos con los que estamos experimentando y de los cuales todavía no acabamos de armar un nuevo paradigma. Por otra parte, tenemos el tema, la conversación de la evaluación, de la certificación, y aquí también tenemos nuevas y más formas que surgen hace aproximadamente, depende desde cuándo queramos contar la historia, pero en algún momento en los mediados del siglo pasado en Estados Unidos empezaron a hacer estas evaluaciones sobre el resultado de los aprendizajes de los alumnos, y luego, como todos sabemos, ha venido una época en la que los organismos internacionales se han ido involucrando más y más en este tipo de evaluaciones. Mucho hablamos de la OCDE, de la prueba PISA, que todos ustedes conocen, pero ahí traté de ponerles unas siglas que podemos platicar después de las presentaciones, no nos vamos a detener ahora, pero sobre otros organismos, otras pruebas que son igualmente importantes en el mundo global o incluso en América Latina. Y claro que para hacer estas evaluaciones hemos desarrollado modelos, herramientas, centros especializados, institutos de evaluación. Finalmente, creo que estas dos conversaciones, innovación, evaluación y certificación, se han comenzado a retroalimentar y se seguirán retroalimentando. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo todas estas nuevas, impulsando, experimentando con nuevas formas de aprender, entre ellas, por ejemplo, esto que se llama blended learning, una combinación entre aprendizaje presencial y virtual. Hoy en día creo que casi no hay aprendizaje que no sea blended. Y hablamos de aprendizaje social, hablamos de que aprendemos en distintos ambientes, hablamos de que nos estamos formando para trabajos que no existen hoy en día. Ya hemos escuchado muchísimo este concepto. Aquí lo que quise poner es un ejemplo de el nuevo tipo de profesión que se piensa precisamente para los profesores, para los docentes, que son conceptos, me parece, bastante atractivos: un profesor emprendedor, un mentor de un recorrido de aprendizaje de los aprendices y un cartógrafo de la inteligencia que existe, de los recursos que existen en la comunidad en la que vivimos. Estas son visiones a futuro que se tienen del papel que podemos desarrollar los profesores, los docentes. Y claro que todo esto se relaciona con nuevos métodos y nuevas formas de evaluación y certificación que a su vez influyen en las nuevas formas de aprender. Tenemos como gran conclusión, digamos, de este escenario, de estas tendencias, podríamos decir una multiplicación de métricas, de actores, de modelos de aprendizaje y de propósitos para evaluar. Si ustedes ven a la derecha el tipo de métricas de las que hablamos, metas, estándares curriculares, pruebas, portafolios de competencias y evaluación formativa, índices de desempeño académico, mediciones de insumos, procesos, resultados educativos, benchmarks, incluso minería de datos y muchos más. Yo creo que la sensación que nos queda es decir, híjole, pues hay qué bueno que estemos en todos estos temas, pero hay que aprender qué sirve para qué propósito, cuándo, aplicado, por quién. Específicamente en Cengage, y creo que me quedan unos minutitos, me extendí algo en la introducción, contrariamente a lo que me había recomendado Germán, pero bueno,
les quería decir un poco cuál fue el punto de partida de lo que estamos haciendo en Cengage, y a la hora del intercambio entre nosotros y la discusión podemos platicar un poco más sobre ello. En estas dos patas de la innovación y de la evaluación estamos haciendo tres cosas. En la de la innovación creamos un laboratorio de innovación en experiencias de aprendizaje junto con una institución universitaria mexicana, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aquí se encuentran los colegas Carlos Castañeda, Fernando Ledesma, que junto con nosotros se subieron en este barco. ¿Y qué hacemos en Linea? ¿Qué hacemos en este laboratorio? Pues nos concebimos como un laboratorio pionero en la exploración de lo que ya les mencionaba antes, entornos enriquecidos de aprendizaje, hacia los cuales pensamos que están mirando y migrando todos los espacios áulicos. Basadas en las últimas investigaciones de neurociencias, sabemos que estos entornos enriquecidos de aprendizaje recrean experiencias multisensoriales y multidimensionales, como les decía, de la vida real, y que esto permite mayores sinapsis entre ambos hemisferios cerebrales y por ende mayor número de aprendizaje. Este es el concepto central del laboratorio. Fue creado hace un par de años. Consideramos que tanto en fondo como en forma es una buena práctica, es algo innovador. En forma, porque es un modelo de colaboración entre una empresa líder en la creación de contenidos y tecnologías educativas a nivel mundial y una prestigiosa institución de educación superior centrada precisamente en el desarrollo y en la innovación. ¿Qué buscamos hacer en este laboratorio? Pues estudiar nuevas formas de aprender, nuevos ambientes de aprendizaje, nuevos roles tanto de los educadores como de los educandos, todo esto resultado del uso creciente de las TIC. También desarrollamos soluciones tecnológicas y metodológicas para crear experiencias de aprendizaje innovadoras y finalmente impulsamos la discusión sobre la relación entre educación, innovación y tecnología en foros precisamente como Virtual Educa. ¿Cuáles son nuestros proyectos? Tenemos 3 líneas de trabajo. La primera, innovación en la enseñanza y en el aprendizaje, y ahí tenemos un proyecto muy interesante que le llamamos Modelo de Libre Aprendizaje para el siglo XXI. Es una investigación que llevamos a cabo con un museo que se llama Rodadora Infantil Juvenil para la, digamos, reconstitución del tejido social en una ciudad en el norte de México, en el estado de Chihuahua, que se llama Tijuana, y lo que tratamos de ver ahí es precisamente tomar a Rodadora, o sea, estudiar desde nuestro laboratorio algo que pasa en Rodadora como un laboratorio y ver cómo se da este libre aprendizaje entre los niños y jóvenes, también en relación con sus familias, basados en el prototipo del explorador National Geographic, a que ya aludía Germán. Y la otra pata que tenemos es la creación y optimización del uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje, tecnologías que incluyen, por una parte, digamos, o con las tecnologías hacemos 2 tipos de cosas básicamente. Creamos entornos enriquecidos de aprendizaje para educación básica, media, superior y superior. Hacemos algunos desarrollos que realizan los jóvenes de la universidad para la sustentabilidad misma del laboratorio. Por ejemplo, un simulador para un curso de cálculo remedial, una plataforma para la distribución de objetos de aprendizaje. Estos se comercializan por Cengage y las regalías van al laboratorio para realizar más proyectos. Y por otra parte, realizamos exploración y prototipado con tecnologías inmersivas. Aquí hay
algunos ejemplos y los invito a que vayan al stand 142 para que las experimenten por ustedes mismos. Y ya no me voy a detener en esta parte de la participación en espacios en el que discutimos estos temas. En Virtual Educa, en el stand que tenemos aquí, tenemos estos 3 ejemplos que ustedes pueden experimentar. Y finalmente cierro diciéndoles que en la pata de evaluación realizamos 2 tipos de actividades. Uno, creamos cátedras de investigación con universidades. La primera que estamos echando a andar es con una universidad privada en México que se llama la Universidad Anáhuac, y un instituto ICIF, que es un instituto para la formación de docentes, que están ligados a una red de casi 100 colegios en México y en otros países de América Latina. Y lo que hacemos es, o lo que vamos a hacer, es evaluar el impacto de los recursos digitales en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Estos son los 3 propósitos de esta cátedra y de otras cátedras que habremos de llevar a cabo. Primero, investigar la relación entre la calidad en el uso de nuevas tecnologías y los logros de aprendizaje, es decir, centrarnos en lo que se ha llamado la segunda brecha digital. Estos colegios tienen acceso a los recursos digitales, pero ¿qué tanto acceso, qué tanta posibilidad tienen de usarlos de una manera productiva, significativa? Segundo, generar métricas innovadoras para analizar estos impactos y, sobre todo, identificar modos de uso reales de la tecnología, no necesariamente solo los esperados. Y finalmente, poder replicar este estudio en otras instituciones para, como lo estamos haciendo aquí, difundir buenas prácticas en este sentido. Cierro compartiéndoles que estamos creando un consejo asesor que le llamamos de Learning Outcomes, CALO, en sus siglas CALO, y que es un grupo de expertos de la región, mexicanos y latinoamericanos, que lo que van a hacer es apoyar a la empresa en el diseño y en la aplicación de estas metodologías para medir, evaluar, analizar la repercusión del uso de estos recursos tecnológicos en el aprendizaje y apoyarnos a elaborar criterios e instrumentos para evaluar el desarrollo de los mismos recursos. Básicamente, este consejo, conformado por 6 personas que llevan realmente 3 décadas pensando en estos temas, es trabajar con nosotros en estas investigaciones, en estas cátedras, trabajar con nosotros en la definición de qué soluciones digitales crear para realmente hacer un cambio sustantivo en el aprendizaje, en la enseñanza, cómo mejorar las que ya tenemos, desarrollar jornadas sobre, les llamamos Learning Outcomes, o sea, sobre este tema de la evaluación del uso de recursos digitales, y finalmente acompañarnos en la planeación estratégica de la empresa en general y cómo pensamos en la creación, el diseño, el desarrollo de las soluciones de aprendizaje que llamamos de alto valor, que intentamos co-crear con las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Karen. Lo bueno de su presentación es que es una triple mirada desde los ojos de una educadora que a su vez estuvo en una organización de cooperación sin ánimo de lucro de carácter internacional, y ahora desde una empresa que ha sido muy efectiva en generar innovación de verdad en los procesos de aprendizaje. Dijo Karen una noción nueva:
A ver si ustedes la pescaron. Cartógrafo de la inteligencia. ¿Qué tal? Gracias, Karen. Gracias, gracias. Vamos a darle la palabra a Noel Quiñones, que es el presidente de Operación Éxito desde Puerto Rico. Es además su fundador y ya abrió operaciones en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Colombia, en España y en varios otros países. Y nos trae para poner en la mesa una presentación sobre la creatividad en la educación, los programas exitosos que ha venido desarrollando Operación Éxito. Así que, Noel, desde Puerto Rico, muchas gracias, bienvenido y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por habernos invitado. Y Karen, te felicito muchísimo. Estás haciendo muchas cosas que nadie quiere hacer y por eso te auguro mucho éxito. Nosotros partimos para el éxito de lo que hacemos, partimos de una premisa. El estudiante, si ustedes le preguntan al estudiante de escuela secundaria, ¿qué es lo más que le preocupa? ¿Cuál ustedes entienden que sería su contestación? Pues cuando yo hago esa pregunta en un sinnúmero de oportunidades que he tenido, el elemento común es que todos nuestros jóvenes, todos quieren tener éxito en la vida y eso es lo más que les preocupa. Eso es lo que les quita el sueño a muchos de ellos. ¿Tendré éxito yo en esta vida? ¿Podré tener una familia? ¿Podré cumplir con mis responsabilidades como ser humano? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? Ustedes saben que esa es la verdadera preocupación de nuestros adolescentes bien adentro. ¿Y por qué es importante que ellos tengan éxito? ¿Por qué es sumamente importante para nuestros pueblos el éxito de nuestros jóvenes? Porque de eso depende la calidad de vida de cada uno de nosotros. Depende de la calidad de vida de ellos, de sus vecinos y de nuestras naciones. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer para lograr ese éxito? Sabemos que la gran mayoría de los seres humanos logran esa tranquilidad que es el éxito, la logran a través de la educación. La gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de los seres humanos alcanzan el éxito a través de la educación. ¿Y qué tienen que hacer entonces para lograr el éxito? Lo primero que tienen que hacer es llegar a la escuela. Ese es el primer reto, llegar a la escuela. Lo segundo es, una vez llegan a la escuela, entrar al salón de clase. Y todos ustedes saben que hay una gran diferencia entre llegar a la escuela y entrar al salón de clase. Y una vez entran al salón de clase, presentar sus tareas y proyectos completados, hacer sus asignaciones y entregar sus proyectos bien presentados, participar en el salón de clase y salir razonablemente bien en las pruebas académicas que reciben de parte de sus maestros. Si logran esas simples acciones, la vida los va a gratificar, los va a premiar con el éxito. Ahora, ¿por qué una gran mayoría de nuestros jóvenes no lo logran cuando parece algo tan sencillo? Yo creo que hay un sinnúmero de razones, pero vamos a tocar dos de ellas. Uno, lo que yo le llamo después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, muchos de nuestros jóvenes llegan a su casa, comen algo, se van a la cancha de baloncesto, se van a correr bicicleta, se van a jugar baloncesto o soccer. No tienen a nadie que les dé la disciplina, que les dé la estructura, que les cree los hábitos de estudio. El problema no es la escuela. Ustedes ni los profesores son los padres de esos niños.
La disciplina en el hogar es clave. Esa creación de hábitos de estudio, esa disciplina, ese seguimiento es lo que logra que el estudiante por la mañana llegue preparado y motivado para que pueda cumplir y pueda lograr el éxito en su vida. Ahora, vamos a ver, eso es parte de la ecuación y ustedes saben que podemos estar aquí 3 días hablando de ese problema. Vamos a hablar del próximo enemigo. Esa butaca o esa silla que ustedes ven ahí posiblemente cuesta $1,500. Le ven unos botones ahí en el lado derecho que controlan los movimientos de vibración hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Pueden ver lo cómoda que es, son reclinables, reclinan hacia el frente, hacia atrás, hacia los lados, hacia donde ellos quieran. Y esa es una butaca de un cine moderno. Y una butaca tal vez no tan complicada como esa, como lo que ustedes ven hoy en día en los teatros, pues tal vez tiene un costo no de $1,500, pero tal vez de $300 o $400. Y ese es el cine a donde todos nuestros estudiantes quieren ir el viernes por la noche, el sábado y el domingo, inmediatamente que tengan la oportunidad. Llegan al teatro y ese es el ambiente que encuentran. Los lujos de Hollywood. Por eso es que yo les digo que uno de nuestros grandes enemigos es Hollywood, pero todos somos hijos de Hollywood. Y muchos de ustedes saben que yo no soy educador. Yo soy cineasta. Me eduqué en la esquina de Santa Mónica Boulevard y La Brea Avenue en Los Ángeles. Tengo 24 años que llevo escribiendo cine para Hollywood. Y a eso me he dedicado, alineado a mi preocupación por la educación mundial. Y por esa preocupación desarrollé Operación Éxito. Por lo tanto, conozco muy bien a ese enemigo y contra ese enemigo luchamos como podemos. Nuestros jóvenes y sus familiares van al cine y si la película no tiene $50 millones en efectos especiales, no les interesa. No les interesa ir. Por eso ustedes ven que Hollywood ahora mismo, en vez de crear una película de $2 millones, se enfoca en una película de $200 millones, porque esa es la película que tiene atrapados a nuestros jóvenes. Y los fines de semana, ustedes saben que están chateando, están en el internet, están en la computadora, están en Facebook, están en Twitter, y Hollywood nos tiene totalmente atrapados, ¿verdad? En ese es el mundo que viven nuestros jóvenes desde pequeños. Y ese es el fin de semana de ellos, ¿verdad? Por un lado tienen muchos de ellos su problema social, su problema en el hogar. Por otro lado, tanto esos que tienen esos problemas sociales como los que no lo tienen, viven totalmente sumergidos en el mundo de la tecnología, en el mundo de Hollywood. Y cuando esos jóvenes llegan el lunes al salón de clase, ¿qué tenemos nosotros para competir o para combatir? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son nuestras armas para competir con el mundo de Hollywood? Competimos bien. Son automáticas, Noel. Exactamente. Cuando dijo Einstein que mientras sigamos, que la locura es
esperar nuevos resultados, los resultados que queremos para que nuestros estudiantes se motiven y se eduquen, y lograr que las generaciones progresen y así progresen nuestros pueblos. Pensar que vamos a lograr eso haciendo lo mismo es una locura. Y así lo describe Einstein, y es muy cierto. Estamos constantemente haciendo lo mismo. Y por eso, nosotros en operacionexito.com hemos querido crear la nueva escuela virtual para estudiantes y docentes de secundaria en Latinoamérica. Vamos a ver este video. Ahí viene. Hoy día todos los niños todo el tiempo están con tecnología, con celulares, con Facebook, con Twitter. Acostadita con su celular. La vida de ella es celular. Y siempre se le dice, no se puede utilizar celular, no se puede usar equipos electrónicos, etcétera. Y siempre, no falla, entran al salón de clases sacando fotos, utilizando el internet. Están texteando, están haciendo otra cosa. O sea, ellos no están en mi clase. Ellos no están en mi clase. Tenemos al estudiante que no quiere entrar a la sala de clase porque es aburrido lo que el maestro le está ofreciendo. Nosotros estamos, como el 85% de nuestra vida centrada en la tecnología. Facebook, Instagram, el iPod. Chateamos, hablamos, subimos fotos, subimos videos, conocemos personas y mantenemos relaciones. Todo es la tecnología y es súper importante para nosotros. Nosotros tenemos que buscar cómo de esa misma forma llamar la atención de ellos. Tan pronto yo les digo a ellos, hay que crear una cuenta en Operación Éxito para la clase. En el mismo momento que yo se lo digo, ellos entran a sus teléfonos celulares que tienen internet y ellos crean su cuenta. Le envío tareas, guías de estudio, le envío exámenes. Veo si mi maestra me ha enviado mensajes o si tengo alguna asignación que hacer por ahí. Si tenemos alguna duda, luego de la escuela podemos contactar a ese maestro, algo que anteriormente no se podía hacer. Y esa es la forma que yo interactúo con ellos. Tiene una forma muy buena de estudiar, porque tenemos la teoría, leemos la teoría, vemos los videos y después vamos con la práctica, que es el taller. Entonces el muchacho ya no tiene límite de tiempo porque él está encarretado con una temática. Se ha convertido en un hábito el entrar a la Operación Éxito todos los días. Y cuando llegué al College Board se me hizo bien fácil. En las pruebas puertorriqueñas, eso fue una sorpresa tan grande, encontrarme con que no había un solo ejercicio que yo no supiera de qué me estaban hablando. Revolucionó nuestras vidas como estudiantes. Brutal. Hoy a las 2:30 en el taller 1, ustedes van a poder ver exactamente toda la estrategia de Operación Éxito. Cómo hemos podido no pelear contra Hollywood, porque eso es imposible, pero sí nos hemos unido al enemigo y eso nos ha dado mucho éxito. Y van a poder ver cómo el docente interactúa utilizando la tecnología, cómo administra una nueva forma de educar y, lo más importante, cómo consigue que ese estudiante responda y cómo, utilizando la tecnología bien utilizada, ese estudiante responde y aumenta su aprovechamiento académico y, lo más importante de todo, su motivación, porque de eso es que estamos hablando. Ese es el cambio que queremos ver en todos nuestros jóvenes. Y obvio, ese es el cambio que también queremos ver en todos nuestros educadores, porque cuando nuestros educadores se gradúan, ahí tienen ese grado para educar y son jóvenes y llegan a la escuela, quieren revolucionar a la escuela, pero cuando se encuentran con jóvenes que traen estas preocupaciones, jóvenes que están aburridos, jóvenes que están pidiendo a gritos otra manera de que los eduquen, posiblemente 1 o 2 años de esta lucha puede realmente deprimir al maestro
más creativo, al más educado, al más preparado, al más fuerte. Y queremos devolverle esa motivación al profesor. Y eso es lo que nosotros queremos pensar que logramos a través de operacionexito.com. Y para terminar, los dejo con este video y una invitación a que estén con nosotros en Puerto Rico el próximo diciembre en Virtual Educa Las Américas, La Magna. Así que los dejo con el video y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. San Juan de Puerto Rico recibe una vez más este próximo diciembre 2014 a representantes de ministerios de educación de los Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe en el segundo encuentro regional Virtual Educa Las Américas, La Magna. Expertos internacionales compartirán las mejores prácticas en temas de absoluta relevancia para el docente, como lo son el uso de la tecnología, la innovación y el aumento en el rendimiento académico alcanzado a través de la educación virtual. En Virtual Educa Las Américas, La Magna 2014, el docente participará de talleres prácticos y dinámicos que lo apoyarán en su deseo de alcanzar metas académicas y el éxito en el aula del siglo XXI. Mientras se celebraba la convención anual Virtual Educa Las Américas La Magna 2013, 11 estudiantes de Operación Éxito, provenientes de todas partes del mundo, disfrutaban de una semana de increíbles aventuras como antesala a la magna competencia internacional de Ciencias y Matemáticas de Operación Éxito. Estos estudiantes fueron Alejo Antonio Salvador de Argentina, Fernando José Figueroa de Chile, Juan José Correa Muñoz de Antioquia, Colombia, Carolina Cova, Virtual Educa, Colombia, Juan Ignacio Agudelo de Colombia, Juan Carlos Badilla Rojas de Costa Rica, Carlos Vega García de España, Vivu de Estados Unidos, Ethan Dícuna de Panamá, Jesús Eladio Montalvo Álvarez de Perú, Kenneth Rodríguez de Puerto Rico. Los participantes de la magna competencia de Operación Éxito probaron que nuestros países cuentan con el recurso humano de excelencia para alzarnos en contra de la pobreza y enfocarnos en un futuro digno para nuestros pueblos. Al final de esta contienda no apta para cardíacos, Juan Carlos de Costa Rica se coronó como el 8º ganador de la magna competencia de Operación Éxito y obtuvo el gran premio de la beca para estudios valorada en $100,000. Para sorpresa de muchos, el ganador tomó el micrófono y anunció que repartiría su beca con todos sus nuevos amigos. El acto provocó la emoción de sus compañeros de competencia y del público que se puso de pie para homenajear el histórico gesto de Juan Carlos. La pura vida logró que Costa Rica se uniera por primera vez a nuestra lista exclusiva de ganadores de la magna competencia junto a Melanie Santos de Puerto Rico, ganadora de la magna del 2008 y el premio de Sudáfrica. Rubén Sarmiento de Colombia, ganador del 2009 y el premio de un catamarán por el Caribe. Pablo Pérez de España, ganador del 2010 y el premio al Gran Cañón del Colorado. María Ángeles Pla de España, ganadora del 2011 y el premio de $100,000 y un viaje a Brasil para ver el Mundial de la FIFA 2014. Derek García de Puerto Rico, ganador del 2012 y el premio a Australia y la beca educativa de $100,000. Separa tu espacio ya. En el 2014, el Centro de Convenciones de Puerto Rico nuevamente se vestirá de gala para recibir a sus invitados en el segundo encuentro regional Virtual Educa Las Américas, La Magna. Sé parte del evento Cumbre Educativo para Docentes y sé testigo del duelo intelectual en la competencia más emocionante y retante del mundo, la Magna Competencia de Ciencias y Matemáticas de Operación Éxito 2014. Acompáñanos y separa la fecha ya. Nos vemos en Puerto Rico. Muchas gracias, Noel. Gracias por tu fe.
también por tu confianza en el futuro, y creo que nos sumamos a la causa de que las aulas de clase tengan sillas como las del cine, y que las clases sean tan divertidas y que los contenidos sean apasionantes. Eso necesitamos para aprender mejor. Gracias. Operación Éxito. Nos da paso para nuestro siguiente invitado, Juan Tobón. Juan es compatriota mío, colombiano. Yo vivo hace 25 años en México y él 28 en Estados Unidos, pero tiene una posición supremamente interesante. Él es el director de desarrollo de programas masivos de educación y banda ancha. Miren qué posición. Interesante, ¿verdad? En la corporación Intel. Ha viajado por toda América Latina en esos 28 años, conoce profundamente los sistemas educativos y sin más le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agregar algo. Interesante tener las sillas de Hollywood, los contenidos que hemos visto, pero con un buen computador que ahora les voy a mostrar. Intel, obviamente. Bueno, me dieron un reto muy grande y es por el tema de tiempo. Tengo que hacer una presentación que tenía planeada para ustedes de 220 láminas en 10 láminas. ¿Ok? Y voy a dar un regalo al final de la presentación. Y este regalo, obviamente, es para el que me responda una pregunta. Y puedo anunciar cuál es el regalo. Es ver un partido del Mundial en Brasil. ¿Lo quieren? Perfecto, pero ese regalo es conmigo en el internet viéndolo, porque no podemos ir ahora. Bueno, vamos a arrancar. Voy a hacer esta presentación un poco diferente a la que normalmente ustedes han visto de Intel, un poco más diferente a lo que queremos hablar hoy, porque la idea es que aprendamos, recorramos en el tiempo y nos demos cuenta de lo que ha pasado con la educación y la importancia que hay de utilizar los nuevos contenidos y las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos. Esta figura es muy importante. Muchas de las personas que alcanzo a ver son de la época mía. Como pueden ver, las canas son herederas, no es que sea tan viejo, pero muchos estudiamos en este salón. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son educadores? Si levantan la mano, por favor. Yes. Perfecto, entonces me van a entender mucho. Esta foto es muy normal. Muchos de nosotros aprendimos en este tipo de salón, de aula, ¿cierto? Y si nosotros miramos el tiempo, vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda a evolucionar también no solo en la forma de nosotros enseñarles a los jóvenes, pero también que muchos de nosotros hemos aprendido. Los cambios más importantes los empezamos a ver en el 2008, cuando empezaron realmente a traer las famosas computadoras personales a las aulas en talleres o en lo que les llamaban laboratorios, y también en nuestros hogares muchos de nosotros empezamos a tener nuestras propias computadoras y empezamos a hacer nuestras propias investigaciones y dejamos a un lado las típicas máquinas de escribir para hacer presentaciones. En el 2010 empezamos a ver ya un cambio interesante en la forma de aprender y los educadores de enseñar. Empezamos a ver más trabajo en equipo, más trabajo en grupo. Empezamos ya con la tecnología a empezar a investigar y abrir a tener una apertura más mundial, no tan local. Los libros son parte de, son necesarios, pero ya la tecnología nos empezó más a trabajar en otros aspectos que antes no habíamos podido desarrollar. Para el 2014, hoy en día contamos con una parte fundamental en la educación que se llama tecnología. Si volvemos al área de los 80s, y no quiere decir que yo me gradué en los 80s, sino que quise tomar un punto, un año de base para que veamos la evolución. En 1980-81 encontrábamos, esta era la típica máquina PC, grande, limitada, computador que tenía un monitor monocromático y pantallas verdes o amarillas. Muchos de ustedes se acuerdan, veo jóvenes por acá que hacen, ¿qué? ¿Qué es eso? Vamos a empezar a ver cambios como el día de hoy. El día de hoy ya tenemos computadoras que tienen que estar dotadas de una solución completa. Esta solución completa es, tenemos un computador, no tenemos contenido, no tenemos computador. Tenemos computador, tenemos software, tenemos contenido, pero no tenemos conectividad de ancho banda, estamos limitados, ¿cierto? Es como tener un celular
al cual no podamos llamar una larga distancia, poder navegar. Entonces, hoy en día un computador, cuando vemos la lámina de futuro, les voy a mostrar ahora lo que es el futuro y la realidad de un computador hoy en día. Un computador hoy en día es un vehículo importante en el cual vamos a llevar con nosotros los contenidos y en el cual vamos a llevar con nosotros una forma de aprendizaje. Un computador hoy en día no es un lujo como era en el pasado. Yo creo que un computador hoy en día es una necesidad. Yo siempre doy un ejemplo y lo estaba hablando en estos días con mis amigos de Virtual Educa. A nivel personal, y muchos me van a entender, es muy normal que nosotros salgamos tarde de casa y por alguna razón no nos lavamos los dientes, ¿cierto? Y nos montamos en el carro y, uy, no me lavé los dientes, entonces llego a la oficina y me los lavo, pero me voy. Muchos comparten conmigo eso, ¿cierto? Y si se les queda el celular, ¿qué hacen? Todos se devuelven, ¿cierto? La dependencia de la tecnología hoy en día es máxima. Sin el celular nos sentimos medios. Comunicación, investigación, proyectos, etcétera. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Voy bien en tiempo? Muy bien. Perfecto. Me quedan 98 láminas nomás, así que vamos rápido. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de contenidos, cuando hablamos de software, cuando escuchamos planes masivos, que el gobierno quiere invertir, que los profesores tienen que ser educados en la tecnología, etcétera, suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Yo les puse una gráfica sencilla. Lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos que tener un objetivo. El objetivo es a dónde queremos llegar. Enfocarnos en niños de 12 grado, 11, 10, etcétera. Tenemos que tener una infraestructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esa infraestructura tiene que ir acompañada de una logística. Logística, yo le digo, son los tipos de programas que queremos tener. Laboratorio, computadoras on wheels, que es un carrito con 20 computadoras que las van pasando de salón en salón. Educación 1 a 1, hay que tener un soporte, todas estas máquinas tienen que tener un soporte técnico, de software, entrenamiento y lo más importante, un entrenamiento pedagógico tanto a profesores como a niños. Esto es, digamos, un plan de gobierno, un plan de un ministerio en los que trabajamos juntos para poder tener penetración de banda ancha en un país y obviamente de educación. Por darles números, nosotros en la educación tenemos más de 300 programas. Actualmente estamos rodando proyectos en más de 90 países y hemos educado directamente, Intel ha educado más de 120 millones de docentes en el mundo. Interesante, ¿cierto? Vamos para la lámina 97. Cuando hablamos de programas, cuando hablamos de educación, encontramos un escenario que los educadores se van a identificar conmigo. Les pongo este escenario. Hombre, tenemos un profesor que es espectacular en una universidad. Un profesor que ha dado cátedra de química por 25 años. Y llegan y le dicen a ese profesor, señor, le vamos a dar un computador, una herramienta para que usted dé su cátedra. El profesor nos va a mirar y va a decir, ay Dios, se me acabó mi carrera, ¿cómo lo hago? Estoy acostumbrado a mi tablero, estoy acostumbrado a mis libros. ¿Cómo voy a subir a un computador? Ahí es donde entra Intel. Cuando vemos profesores queremos dotar a los docentes, enseñarles para que creen contenido y creen sus clases en tecnología y de que no haya una confrontación tecnológica con los jóvenes de hoy en día, que obviamente saben demasiado. Cuando nosotros podemos adquirir el nivel de un profesor dar cátedra con tecnología, les voy a dar un ejemplo de una clase virtual del siglo XXI. El profesor da la clase en un tablero electrónico, los alumnos están mirando. Todo lo que hace el profesor inmediatamente se graba en su computadora y electrónicamente se van a las máquinas del estudiante. El estudiante está prestando atención, ¿cierto? Él termina de dar la clase, el profesor les manda a hacer un ejercicio. Ese ejercicio el profesor en tiempo real puede entrar al computador del alumno que él quiera y darle soporte 1 a 1 sin que el resto se den cuenta. ¿Les está gustando, educadores? Lo más importante, termina el ejercicio, se lo mandan al profesor y adivinen qué, llega calificado. El profesor con este sistema se puede ahorrar hasta un 60% de la labor administrativa que lleva a ser un profesor y puede pasar de ser como la lámina de los 80 y atrás que eran más dictadores, pasar a ser facilitadores. A eso nos ayuda la tecnología, a que podamos tener profesores educados, utilizar tecnología que puedan enseñarle mejor a los alumnos y las escuelas también a tener ya lo que se llama información data, porque ya empiezan a recibir el tema
de información al colegio y recopilar y tener mejores datos del colegio, cuántos alumnos están perdiendo qué clases, etcétera, etcétera. Lámina 96, mentira, me quedan 2 láminas. ¿Cómo podemos impactar la educación en un país? ¿Por qué es necesario transformarla? Yo quiero poner 3 puntos claves que nos enfoquemos. Hay muchas formas. Cuando hablamos de gobiernos, hay una necesidad de que la tecnología pueda ayudarle al gobierno a crecer. Ejemplos, cuando tenemos una buena cantidad de bachilleres graduados que no puedan seguir una universidad, pero que tengan una base de tecnología, califican rápidamente para trabajos como los call centers. Estamos generando empleo, estamos generando industria. ¿Por qué los colegios? Porque los colegios tienen necesidad de estar al par de la tecnología del siglo XXI de la educación a nivel global. Recuerden que la tecnología hoy en día es una necesidad, no es un lujo. Y los colegios tienen que cerrar esa brecha digital acompañados con los gobiernos. Y los docentes tienen que estar entrenados y tienen que estar a la vanguardia de la tecnología para que la utilicemos de la forma correcta. Si no hay entrenamientos, van a hacer lo que estaba diciendo el señor al principio, testeando y haciendo no lo correcto en la tecnología, sino sacarle el buen uso y el buen provecho. Entonces esa es una de las formas por las cuales hay que impactar la educación. ¿Cómo impactamos la educación en la sociedad? Y no quiero leer toda la lámina por el tiempo, pero quiero enfocarme en 2 puntos. Uno de ellos es cómo, por ejemplo, el tema de las mujeres, que es el punto que está en la mitad. ¿Cómo reduce significativamente la mortalidad infantil cuando tenemos educación con tecnología? ¿Cómo impacta también el tema de... no estaba acá escrito, pero lo quiero decir. ¿Cómo impacta en las pruebas PISA de un colegio cuando podemos tener una nación a un mismo nivel en ciertos grados, en ciertos términos como inglés, como historia, como matemáticas, como ciencias? Podemos liberar un país. Hay muchas formas que podemos impactar el país con la tecnología, con la educación. Recordemos, la educación no es un computador. La educación hoy en día es un vehículo que trae un computador con contenido y debe ser llamado solución completa. De esa forma podemos impactar de estas formas un país. Quiero pasar a un tema interesante y obviamente por ser Intel les quiero mostrar lo último en tecnología de los maestros para que me entiendan en qué estamos pensando nosotros como Intel. Tengo acá un computador que lo pueden pasar a ver al stand de Intel. No es una cuña, no es una propaganda. Les sugiero que lo hagan, que es importante. Este computador, permítame. Voy a hablar duro, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? No estoy gritando, estoy hablando en voz alta. La grabación. Sí, es que se necesita grabar, a ver si quieres te ayudo. Este es un computador de Intel, es la última tecnología que tenemos. Este computador se llama 2 en 1. Lo voy a, si me puedes ayudar, por favor. Gracias. Este computador de Intel está diseñado especialmente para la educación. Está diseñado para los profesores, para los niños. Es un touchscreen, es un computador donde puedes generar y crear contenido, pero al mismo tiempo es un computador que se convierte en tableta. De esa forma, una persona puede tener la comodidad y movilidad de trabajar, de crear, generar contenido y al mismo tiempo, cuando tenemos trabajos de peso, contar con un computador completo. ¿Cuáles son las bondades de un computador o para qué utilizamos un computador? Recordemos que en muchos de nuestros hogares, de nuestros países, cuando hay un proyecto de educación, llega a ser la primera herramienta, el primer computador en muchos hogares. Por lo tanto, Intel ha pensado en crear computadores, y me va a perdonar un momento, que estén diseñados para el uso robusto que tiene un estudiante con un colegio. Por ejemplo, un estudiante está haciendo un trabajo en su casa, está en el colegio, normalmente están tomando, comiendo algo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se le riega algo de agua? Algo. Otro poquito. Sigue trabajando el computador, ¿cierto? Es touchscreen, sigue el teclado. Esas son una de las bondades que hemos pensado en Intel para facilitar el uso robusto de un día de computación. Pero tenemos otro dato. ¿Qué es lo primero que llega el estudiante? Nos lo decía nuestro amigo Noeri. Llegan
o a jugar basquetbol, o llegan a chatear y lo primero que llegan, en Colombia se dice morral, mochila, ¿cómo le llaman en Perú? Mochila, ¿cierto? Y llegan con el morral y lo ponen en cualquier lugar. ¿Qué es lo primero que hacen con un computador, señora, por favor? ¿No lo quiere? Tiramos el computador en cualquier lugar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con ese computador? Se daña. Pero en Intel están diseñados los computadores para la educación, para que tengan el uso rústico, porque los niños llegan, si lo tiran, se le caen y tenemos el mismo computador, ¿cierto? Entonces hemos pensado desde las partes físicas de uso de un computador. Obviamente las partes tecnológicas son importantes para que puedan por muchos años poder traer todo el contenido que están generando. Pero también traen temas interesantes como el del robo. Tienen un tema de seguridad, de que si se lo roban es desconectado a través de la web, así le cambien el disco duro, nunca se pueden utilizar, porque estos son los futuros libros de los niños. Entonces no queremos generar un mercado gris. Necesitamos que sea un computador donde los niños se sientan seguros llevándolo. También este sistema trae en la cámara una lupa que se pone acá y se convierte en un computador, se convierte en un microscopio, porque también trae cámara web. También traen unos dispositivos que se ponen acá al lado para, por ejemplo, sensores de temperatura que se ponen acá. Entonces, cuando volvemos a ver la presentación, encontramos, y perdonen lo que hice acá, encontramos de que sí es necesario tener vehículos en los cuales podamos nosotros llevar con nosotros la tecnología, pero podamos hacer uso de todos los contenidos y podamos enseñar y podamos sacarle el beneficio a la tecnología. Este es uno de los productos, ahí está en la foto cuando tienen el microscopio, etcétera. Pero estos son uno de los productos innovadores de Intel que se convierte en tableta, se llama el 2 en 1 y es uno de los productos que está diseñado para el beneficio de ustedes, para que por favor piensen cuando vayan a dar cátedra y crear contenido, puedan tener un vehículo que lo puedan hacer. Quiero compartir con ustedes de que nuestros programas de Intel no es solamente crear chipsets y tecnología, sino que también tenemos programas en los que les ayudamos a los países a desarrollar sus programas masivos de educación, penetración de ancho de banda, etcétera. Hemos vendido más de 7 millones de unidades en educación, con más de 500 empresas ya asociadas a Intel, a un grupo que ofrecen contenidos a los gobiernos en más de 70 países y en más de 20 idiomas. Para irme, quiero compartir con ustedes algo muy poderoso, un pensamiento que nos va a ayudar a entender, y es: todos estos niños de todos estos países que ustedes ven acá han sido beneficiados de planes de masivos de gobierno en el desarrollo de tecnología, acompañados de soluciones completas. Todos estos países hoy en día cuentan con planes muy grandes. Argentina más de 3 millones, Panamá, que está al lado, acabamos de entregar 300.000 unidades, 1 a 1 de educación. Para terminar, quiero compartirles una de las frases más hermosas que yo encuentro y que nos van a entender, y es: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Y ustedes conocen la historia de él y conocen lo que él logró con la educación. Muchas gracias. Espero que haya hecho en corto tiempo. Muchas gracias, Juan. No podré intentar eso con la mía. Casi me da un ataque. Muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho que las necesidades de la educación obliguen a las empresas a diseñar tecnología para lo que necesitamos. Porque en el pasado siempre ha sido que lo que se desarrolla de tecnología para otros usos lo tomamos prestado en las escuelas. Estos son nuevos desarrollos muy innovadores que tienen que ver precisamente con entender el contexto de la escuela, de la mochila, de la forma como trabajan los niños y diseñar la tecnología para ellos. Gracias, Juan. Se nos acabó ya un poco el tiempo. Tenemos espacio para tal vez 2, máximo 3 cortas preguntas o reflexiones del público. Si
nos pueden ayudar con el... hay micrófonos en la sala, de manera que si alguna persona está interesada, ya tenemos un participante. Adelante. Muy buenos días, soy el profesor Jimmy Calla Colana, profesor de primaria del Callao, para agradecer profundamente a los organizadores y también a la mesa cuyas ponencias serán un referente en el trabajo cotidiano. El quien habla es profesor del aula de innovación pedagógica y trabajo en un asentamiento humano marginal, Acapulco. Allí lo primero que hicimos es un taller. Generamos todo un movimiento por la poesía. En esa medida hicimos un libro donde consignan poesía de los niños, desde el primer grado hasta sexto de primaria. No solamente hicimos un libro, los niñitos del Callao escriben poesía, sino también hicimos revistas salidas del aula de innovación pedagógica que se distribuyó gratuitamente a cada alumno. Es así como sistematizamos todo este trabajo y hicimos una tesis doctoral. Influencia del taller de poesía en el avance del trabajo en comunicación integral. Pero no solamente eso, sino que también el aula de innovación pedagógica y la tecnología que estamos constatando, estamos viendo que nos ayudan a nosotros los maestros. Y lo más importante aquí es el clima institucional que debe haber en una institución educativa. El liderazgo que debe tener un director. Eso es muy importante. Solo así podremos desarrollar. Luego me convocaron para enseñar en la Universidad Faustino Sánchez Carrión y allí también apliqué. Enseñé teoría curricular, tesis 1, sistemas educativos comparados y también utilicé esta tecnología que me permitió desarrollar avances en los alumnos de maestría. Saludo este evento, muy agradecido y esperamos vernos en Puerto Rico. Muchas gracias. Identifiquen al maestro los que, como yo, amamos la poesía, siempre consideramos muy buenos los aliados en esta parte. Noel quiere hacer un comentario. Al profesor que nos acaba de hablar, mis mayores felicitaciones. Sus estudiantes van a tener éxito porque estás usando una de las herramientas más poderosas de todos los tiempos y que tiene el ser humano a la mano, y es la creatividad. Lo que estás haciendo, desarrollando la creatividad de tus estudiantes, es lo que le va a dar el éxito, lo que le va a garantizar a ellos su calidad de vida. Muchas felicidades. Muchas gracias. Una intervención más. Muchas gracias. Muy buenos días, señores panelistas y a toda la amable audiencia. Yo soy Nemesio Rodríguez Sevillano, vengo de la región Ancash, de una de las provincias más que están al margen casi del río Marañón, la provincia Mariscal Luzuriaga. Mi pregunta, o en todo caso quisiera pedir de manera muy especial a Noel Quiñones, si pudiera explicarnos, si pudiera compartir con nosotros cuál es el contexto en su país en relación a los niños, a los jóvenes que quieren tener éxito. La realidad nuestra en el Perú es muy diferente, es decir, es un país diverso, multilingüístico, multicultural. Allá en mi lugar los jóvenes estudiantes van a la escuela, pero muchos no llegan a la escuela, se quedan por ahí de pronto en el campo, o muchos de ellos tienen que dejar la escuela para poder ir tras de los animales hacia el campo, al pastoreo, o tener que ayudar a sus padres en las labores de la chacra.
Es decir, estamos frente a una realidad en la cual los chicos no tienen esa visión, las posibilidades de poder superarse. La escuela parece ser de que más bien es un estorbo. Entonces, en esa realidad, en ese contexto, ¿cuáles serían en todo caso las estrategias, la motivación que hay que dar a los chicos? Y así como usted ha sido un ejemplo seguramente de superación personal, quisiera un mensaje para ellos, para poder llevar directamente a ellos. Muchas gracias. En los principios de la educación, quienes se educaban eran los hijos de los reyes. Ellos eran los únicos que tenían acceso a la educación. Luego, cuando la educación se convierte en algo un poco más masiva, se crea un problema donde ya la educación individualizada no existe, ¿verdad? Y entonces eso empieza a, como todo el mundo aprende de manera diferente, entonces eso empieza a traernos grandes problemas. Las economías no permiten que la educación masiva que se tiene que dar ahora, porque se abrió el acceso a que más personas se educaran. Eso crea unas economías que no nos permite a nosotros volver a la educación individualizada que tenía el éxito que tuvo. Te pongo eso como marco de referencia. No es diferente. Lo que tú estás mencionando lo veo yo todos los días en todos los países donde Operación Éxito existe. El elemento es la motivación y las acciones que van a tomar las comunidades. Recuerda que hay un dicho norteamericano que dice, "Takes a village to raise a child". Los padres y la comunidad son los que tienen que tomar la acción para descubrir que es a través de la educación que vamos a romper con los ciclos de pobreza. Eso está en manos de la comunidad, en manos de los padres. Es un problema que tiene que resolver la propia comunidad. Eso el estudiante que no quiere educarse termina viviendo en una casita que construye en la casita de los papás que no se educaron, y ahí perdemos una vez más perdemos otra generación y se repite el ciclo. Así que hay que trabajar con el problema que tú señalas, se resuelve con los trabajos en la comunidad, y que la comunidad se motive a romper con los ciclos, romper con el abandono de la escuela, y entonces ahí es que surgen estrategias como la de Operación Éxito, estrategias como la de Intel, estrategias como la que trae Karen a la mesa. Pero de nuevo, es el liderato de la comunidad la que realmente va a cambiar el futuro y el ciclo de pobreza de ellos mismos. Gracias, muchas gracias. De hecho, yo soy un creyente en que las tecnologías permitirán hacer, precisamente por las comunidades más pobres, las más lejanas, las que están en estado de exclusión y desventaja, cosas que por siglos no pudimos hacer por ellos. Cuando uno nace en una comunidad de esas, me lo dijo el vicepresidente de Bolivia una vez, naces condenado a no recibir nada, menos educación. Y estas nuevas tecnologías están posibilitando que por primera vez podamos llegar a algunos de esos grupos vulnerables de nuestras comunidades y ofrecerles incluso las mejores comunicaciones. Por la vía satélite, ahora se va a cerrar la transmisión de esta sesión, pero por la vía satélite estamos llegando en el evento de Virtual Educa de Medellín el año pasado, se llegó a 132,000 participantes en las transmisiones de las sesiones, que nos enviaron comunicaciones desde los lugares más remotos de toda América, de manera que estas cosas son muy importantes, porque estas reuniones de expertos no llegarían nunca a esas comunidades de no tener estos medios, de manera que yo soy un creyente. Y cierro la historia. Lamento que no tengamos más oportunidades de participación, pero ya tenemos que cerrar la transmisión.
Cierro la historia que les había iniciado. Aquel maestro de matemáticas empezó a desarrollar un proyecto innovador para explicar algunos teoremas que estaba desarrollando con sus estudiantes. Y tomaron envases de estos de bebidas que son de plástico, en México los llaman PET, de 1 litro, y los recortaron y con ellos fabricaron escobas para barrer el patio. Se asociaron con el profesor de medio ambiente y otras cosas y empezaron en una escuela muy pobre y empezaron a desarrollar escuelas, aprendieron cómo fusionar, primero las amarraron con alambre, no funcionó, luego les hicieron cortes pequeños en el borde, etcétera, y resulta ser que ese instrumento es el mejor para barrer patios de escuelas y de diferentes lugares y para barrer jardines, mejor que todas las que se consiguen en cualquier supermercado, etcétera. Bueno, fue tan brillante, tan exitosa la presentación, conectando los temas de sus escobas con los temas académicos, que al terminar su presentación había fila de directores poniendo órdenes y él tomando pedidos. Crearon una pequeña empresa con los estudiantes para desarrollar estas cosas. Entonces es una maravilla lo que debo decirles que tenían un programa de ingeniería que les habían donado para que en la computadora pudieran hacer las optimizaciones de los cortes y de los diseños. No fue trivial. Entonces, en una escuela muy rural, alta tecnología les ayudó a hacer cosas de mucho interés. Diciendo esto, recuerdo un evento parecido a este, donde me tocó trabajar con un maestro insigne, una persona a quien quiero mucho y trabajé más de 25 años con él, el doctor Seymour Papert, el autor de la teoría del construccionismo, desarrollador del lenguaje Logo y director del programa de Kinder para toda la vida en el MIT, uno de los laboratorios más avanzados del mundo. Y él decía, hablando de estos temas, en una conferencia como esta, lo presenté y dije, con ustedes, el doctor Papert, y no habló, se quedó en silencio. Voy a cambiar el micrófono. Y luego se levantó, así como ahora, y apuntó con el dedo y le preguntó al auditorio, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un niño y un perro? Y el silencio fue como el de ahora, hasta que se volvió imposible de sostener. Y se contestó a sí mismo, fácil. El perrito, si le gusta, viene y lame. Y si no le gusta, muerde. Pero cuando viene el niño, mira en qué dirección apunto. Con la tecnología, en la educación pasa lo mismo. Hay unos que lamen, hay otros que muerden, y hay pocos mirando en qué dirección apunta. Buenos días, muchas gracias. Día de Mundial. Gracias a mis colegas por su esfuerzo. El moderador de un panel anterior dijo que por cada minuto que el panelista se pasara del tiempo acordado, debía pagar $5. Creo que hice una buena lana hoy, como dicen en México. Gracias.